Hola, buenos días chicos. Bienvenidos a su clase de biología. En este tercer año vamos a estar trabajando la profesora Anircit Díaz y mi persona, la profesora Florangel Izaba. Bienvenidos a su clase de biología. Para este primer lapso y en este primer tema vamos a tratar tres interesantísimos temas como son microscopía, células y diversidad celular. Particularmente para la clase de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a microscopía y vamos a ver cómo esto se convierte en una herramienta poderosa para el área de la biología. Que debemos recordar, muchachos, que la biología es el estudio y el tratado de las ciencias biológicas de la vida. Ahora veamos qué es un microscopio. Un microscopio es un instrumento que aumenta el tamaño de una imagen y permite ver mayores detalles. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que aquellos objetos que nosotros seamos incapaces de ver a simple vista, un instrumento como el microscopio nos va a permitir observarlo. La naturaleza de la imagen que nosotros vamos a observar va a depender del tipo de luz o del microscopio utilizado. También de la forma o de la manera como se prepara el tejido que nosotros vamos a colocar en nuestro microscopio. De esta manera, el microscopio se convierte en un instrumento esencial en la biología celular y obviamente en una de las áreas de la biología que es la histología. Es preciso recordarles, muchachos, que la histología es esta área de la biología que se encarga del estudio de los tejidos, de la identificación y de la clasificación. Aquellos tejidos que evidentemente no podemos ver a simple vista y que a través del uso de este poderoso instrumento, de esta herramienta como es el microscopio, nosotros somos capaces de verlos. Ahora bien, chicos, existen diferentes tipos de microscopios. Desde la antigüedad, un famoso investigador llamado Leeuwenhoek empezó a descubrir ese mundo microscopio a través de esos pequeños lentes que él utilizó. Así, a través de esa inquietud, de ese despertar por ese mundo que éramos incapaces de ver para la época a simple vista, empezó la construcción de los microscopios que hoy en día nosotros tenemos. Así, hemos paseado por diferentes tipos de microscopios y tenemos en la actualidad microscopio óptico compuesto y tenemos de esta manera. Microscopio óptico compuesto campo claro, campo oscuro, contraste de fases, fluorescencia, luz ultravioleta y luz polarizada. Pero fíjense que nosotros, como la ciencia es una disciplina demasiado dinámica que está constantemente innovando y además producto de esas mismas investigaciones surge la necesidad de crear, de explorar nuevos instrumentos que nos permitan identificar y ver más allá de esas simples estructuras celulares, de esas ultraestructuras que somos incapaces de ver. Y de esta manera nace y surge lo que corresponde a los microscopios electrónicos. En esta imagen nosotros podemos ver el microscopio óptico, en este caso un microscopio óptico monocular, es decir, que tiene un solo ocular a través del cual nosotros podemos observar. Aquí tenemos un sistema de lentes similar al que usó Leeuwenhoek y muchos microbiólogos de la época del siglo XIX que empezaron a jugar con ese conjunto de lentes para poder identificar eso que no veíamos a simple vista. Los microscopios electrónicos en la actualidad entonces están identificados como microscopios electrónicos de barrido y microscopios electrónicos de transmisión. Vamos a ver adelante en qué consiste cada uno de estos microscopios y cuál es el uso que se les están dando actualmente en la ciencia. Vale destacar que no solamente en el área de biología tiene el uso interesante esta poderosa herramienta, sino en el área de la medicina y en algunas otras áreas también los microscopios son bastante útiles. Aquí podemos ver cuáles son las partes de un microscopio. Fíjense, chicos, dentro de un microscopio óptico nosotros identificamos dos tipos de sistemas. Un sistema mecánico que permite identificar, movilizar la estructura física de ese microscopio. Vamos a ver cuáles son esas partes de ese sistema mecánico. Acá tenemos el cabezal, ¿verdad? Que es el que identifica
y es donde nosotros podemos encontrar los oculares que estamos viendo en la imagen. Aquí vemos los oculares. Cuando nosotros tenemos dos oculares, se dice que el microscopio es binocular y en la imagen que veíamos anteriormente es un microscopio monocular. Ahora bien, también nosotros encontramos el revólver, que es otra parte mecánica de este microscopio óptico, donde se encuentran los distintos objetivos. Usualmente en un microscopio óptico encontramos entre 3 y 4 objetivos. También encontramos en un microscopio de este tipo, en el sistema mecánico, lo que corresponde al brazo, y que es la estructura que va a conectar este sistema óptico con el resto del microscopio. El brazo también se usa, muchachos, para tomar conjuntamente con la base el microscopio para poder desplazarlo. De todas maneras, nosotros vamos a tener una actividad práctica para poder identificar y reconocer esas partes del microscopio y además ver cuáles son los cuidados que necesitan este importante instrumento. Seguimos entonces con el microscopio óptico y el sistema mecánico. Acá tenemos un sistema de desplazamiento de la platina. La platina es esta estructura que está aquí, muchachos, donde se coloca la muestra. Usualmente la platina posee un par de pinzas que me va a permitir estabilizar la muestra, que normalmente nosotros la colocamos en un portaobjeto y un cubreobjeto, que va a permitir entonces esa muestra estar allí y visualizar el contenido que tiene esa lámina. Hay dos elementos importantísimos dentro del sistema mecánico del microscopio, muchachos, que corresponde a los tornillos. El tornillo macrométrico es el tornillo que está aquí y el tornillo micrométrico. El macrométrico te acerca, ¿verdad?, en este sistema óptico a la muestra que está ubicada en la platina. Mientras que el sistema micrométrico lo que te da es nitidez, foco sobre lo que uno está observando en el microscopio. También podemos identificar la base, que es esta estructura que está acá, y lo que permite es darle el soporte al microscopio, ¿verdad? Y sobre el cual descansan el resto de las partes de este interesante instrumento. Veamos entonces la parte de óptica y que tiene que ver con la iluminación. Ya como mencionábamos anteriormente, nosotros podemos ver aquí los oculares. Son llamados así porque están cerca del ojo, ¿ok? Y podemos encontrar distintos tipos, como ya les mencioné, monoculares, que corresponde a un solo ocular, binoculares, porque tiene dos oculares, inclusive se llegan a identificar a los trioculares. Algunos microscopios tienen 3 tipos de oculares. El más común y el más usado, y el que nosotros tenemos acá en nuestro colegio, corresponde a uno que tiene 2 oculares. Otra parte importante dentro del sistema del microscopio corresponde a los objetivos, que ya les mencionaba que están en el revólver y que este revólver se gira, se mueve con facilidad para pasar de un objetivo a otro. Usualmente cuando vamos a usar una muestra a visualizarla en el microscopio, vamos de menor aumento a mayor aumento. En las láminas siguientes les voy a explicar cómo se calcula el aumento de la muestra que estamos observando. Sigamos acá entonces, muchachos, con lo que corresponde a este sistema óptico. Aquí tenemos el foco, que es donde sale la luz, ¿ok? Reconocemos que el microscopio debe conectarse a una fuente eléctrica para que el sistema de iluminación se active y pueda ese foco transmitir ese rayo de luz y pasar aquí a lo que corresponde al condensador. ¿Qué hace el condensador? Como su nombre indica, condensa los rayos de luz que salen a través del foco y permiten concentrarlos en la muestra que nosotros estamos observando. De esta manera, entonces, nosotros podemos calcular cuál es el aumento de la muestra que nosotros estamos experimentando. Estamos hablando de un microscopio óptico, muchachos. Y vamos a definir lo que es el aumento. El aumento es la relación entre el tamaño de la imagen y del objeto en medidas lineales. ¿Cómo se calcula el aumento, profe? ¿Cómo sé cuántas veces está aumentado lo que yo estoy viendo a través de los oculares? Les explico. Fíjense, el aumento se calcula de la siguiente manera.
el aumento del lente del objetivo va multiplicado por el aumento del lente del ocular. Un ejemplo, aquí tenemos el ocular que normalmente son de 10x y es el de menor aumento. El primer aumento de la muestra se obtiene a partir de los objetivos. En los revólver normalmente de este tipo de microscopios nosotros partimos de un aumento 10x, 40x hasta el de mayor aumento que es el de 100x y es un objetivo que se usa con aceite de inmersión. Es una particularidad dentro de los objetivos que corresponden a este tipo de microscopio, pues da un poco de mayor profundidad, de mayor resolución para poder ver esas muestras mucho más pequeñas. Pero finalmente, ¿cuál es el aumento del microscopio? ¿Cómo se? Volvamos al ejemplo. En el ejemplo tenemos que el ocular tiene un aumento, ¿verdad?, de 10x y el objetivo tiene un aumento de 40x. Entonces, el aumento que me está ofreciendo el microscopio de mi muestra es 40x, ¿verdad?, multiplicado por 10x. ¿Por qué 40, profe? Porque ese es el valor que tiene el objetivo y el 10 es el de ocular. Entonces, siempre para calcular el aumento total de la muestra, vamos a multiplicar, ¿verdad?, el valor del ocular por el valor del objetivo. En este caso, y para este ejemplo específico, nosotros tenemos un aumento de 400x, ¿ok? De todas maneras, en esta actividad práctica vamos a hacer algunos ejercicios para poder determinar el aumento de la muestra que vamos a estar observando. Ahora bien, muchachos, fíjense algo. En el caso de los microscopios, ¿verdad? Nosotros vimos que el microscopio óptico de campo claro tiene un mecanismo que permite de alguna manera atravesar el objeto que se está examinando y ese objeto capta la luz que proviene directamente de la fuente. En esta imagen yo les quise traer cómo nosotros vemos a un microscopio óptico algunos tipos de tejidos, ¿sí? Que nosotros, obviamente, estos tejidos tienen un tipo de tinción y de coloración porque normalmente los cortes están en una escala de blanco oscuro, de grises, y usamos distintos tipos de tinciones y coloraciones para identificar las distintas partes de esas células o de esos tejidos que nosotros estamos observando. ¿Cuál es el uso del microscopio óptico de campo claro? Pues académico y para el caso clínico, por eso les decía anteriormente, en el área de la salud, es un instrumento de mucha utilidad, pues sirve para hacer análisis en citología y en anatomopatología, porque hay algunas alteraciones a los tejidos y este microscopio óptico nos da esa aporte, esa ayuda. De esta manera, entonces, el microscopio óptico de campo claro me permite, desde el punto de vista de diagnóstico, es muy útil desde el punto de vista de investigación para conocer, recordemos que no todo está completamente investigado y con los fines académicos, evidentemente, para aquellos estudiantes de medicina, de bioanálisis que desean conocer, requieren de conocer un poco más el área de la citología. ¿Qué se puede observar en un microscopio óptico de campo claro? Preparados al fresco, frotis o extendidos y algunos cortes históricos. Ahora bien, chicos, fíjense, nosotros también encontramos el microscopio óptico de campo oscuro. ¿Cómo así, profe? Un microscopio óptico de campo oscuro. El anterior era de campo claro. Fíjense, el microscopio óptico de campo oscuro lo que permite es que intensificar el contraste de aquellas estructuras que se encuentran en las células y que no son visibles al microscopio de luz. Es decir, se genera un contraste de luz y nosotros vemos normalmente en el campo oscuro, sobre él se destacan las imágenes que nosotros deseamos ver. ¿Cuál es el uso del microscopio óptico de campo oscuro? Examinar preparados autorradiografías, examinar muestras que no están coloreadas y en algunos casos detectar cristales de orina. Otro tipo de microscopio óptico es el contraste de fases, que fíjense cómo
que es este tipo de microscopio, como nosotros vemos este contraste entre las imágenes que nosotros estamos identificando allí en el microscopio. Son muy útiles porque aprovechan las pequeñas diferencias en los índices de refracción que existen en las diferentes estructuras de la muestra que nosotros estamos examinando. También podemos reconocer el microscopio óptico de fluorescencia. Es un microscopio muy útil porque para casos especiales, en el caso de algunas moléculas que son capaces de fluorecer bajo la luz ultravioleta, y recordemos que la luz ultravioleta, por eso les traje acá una imagen, vemos que la luz ultravioleta posee una longitud de onda distinta al espectro de luz visible, y justamente esas moléculas que son capaces de absorber en ese espectro de luz emiten una particularidad luminiscencia que son observados a través de este microscopio óptico. ¿Okay? Se detectan moléculas más pequeñas que del poder de resolución de un microscopio óptico normal, y fíjense estas bellezas de imágenes que nosotros podemos identificar dentro de un microscopio óptico de fluorescencia. Esto obviamente necesita una preparación para nosotros montar en un tipo de microscopio de este estilo. Es una preparación de esa muestra que es ligeramente distinta. Entramos entonces, muchachos, en un microscopio electrónico de transmisión. Salimos de los microscopios ópticos, ¿ok? Y entramos en una gama de microscopios electrónicos de mejor resolución, de distinta función, pero que son microscopios de avanzada. Nosotros acá en Venezuela tenemos un microscopio electrónico de transmisión que está funcionando en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias, donde inclusive muchos de los cortes histológicos que no pueden ser identificados en otros laboratorios son llevados allá. Es un microscopio electrónico de referencia, fue el primer microscopio electrónico de transmisión que llegó a nuestro país, y sirve entonces para determinar, sobre todo para la parte de análisis y de diagnóstico, es muy utilizado. También es utilizado en el área de la investigación. Pero veamos, muchachos, ¿qué es un microscopio electrónico de transmisión? Bueno, es un microscopio que utiliza, en vez de los rayos de luz, electrones. Y en vez de lentes, nosotros tenemos son electroimanes. La facilidad que tiene este tipo de microscopio es que tiene un poder de resolución muy elevado. ¿Qué es ese poder de resolución, profe? Es decir, que nosotros podemos ver aquellas cosas más pequeñitas que están dentro de la célula. Es decir, que si dentro de una célula, nosotros vamos a ver más adelante cuáles son las estructuras, nosotros somos capaces de ver inclusive biomoléculas dentro de esas estructuras. Inclusive algunos microscopios electrónicos de última generación pueden permitirnos ver ultraestructuras dentro de esa célula, ¿ok? Veamos las características acá. La longitud de onda de los rayos de electrones, fíjense, estamos hablando entre 0,005 y 0,003 nanómetros. Si nosotros solamente numéricamente comparamos estos valores, que son la longitud de onda, contra la del espectro de luz visible, que es la que utilizan el microscopio óptico, aquí tenemos 426 y 750 nanómetros. Veamos, muchachos, la diferencia. Sin reconocer la importancia de la unidad, que es el nanómetro, que es lo que se utiliza en el espectro de luz visible, numéricamente este valor es muy, muy pequeñito comparado con este valor que tenemos acá. De esta manera, entonces, podemos identificar y reconocer la importancia y el alcance que tiene el microscopio electrónico de transmisión. Es posible, a través de este tipo de microscopio, resolver objetos que están separados por una distancia, inclusive de micrómetros, es decir, una unidad mucho menor que el nanómetro. Los aumentos que nosotros encontramos en este tipo de microscopio pueden llegar a ser hasta 1.000.000 de veces. Este es un ejemplo de un microscopio electrónico de transmisión. Y nosotros, pues acá podemos ver cómo este funciona, y les voy a dejar allí luego la presentación para que vean cómo a través de un cañón de electrones, lo que atraviesa la muestra no es un haz de luz,
Es un cañón de electrones que va a permitir entonces interactuar con a nivel atómico y molecular de lo que corresponde a la estructura que nosotros estamos observando, muchachos. El microscopio electrónico de transmisión es utilizado para utilizar, como les mencioné anteriormente, estructuras internas de una muestra. Es lo que estábamos hablando de un poder de resolución. Finalmente, el microscopio electrónico de barrido, que es el otro tipo de microscopio del cual les estaba comenzando, es un microscopio electrónico que su principal ventaja es que podemos ver una muestra que ya ha sido previamente colocada en 3 dimensiones. El haz de electrones rastrea la superficie en vez de pasar a través de ella. Fíjense unas imágenes que les traje aquí, chicos, de cómo esto que nosotros vemos en algunos videos, en algunas imágenes, estas imágenes tridimensionales, en este caso, acá nosotros tenemos una imagen que me permite dar dimensión, que me permite dar las 3 dimensiones del objeto real, ¿ok? Y de un proceso, ¿verdad?, que quedó allí en ese momento. Aquí tenemos una visión de cómo el microscopio electrónico de barrido nos permite ver con una mejor claridad, con un mejor detalle, esas estructuras que están en el interior de nuestras células. Fíjense entonces, chicos, cómo nosotros tenemos distintos tipos de microscopios y hay distintos usos dependiendo de la finalidad de la persona que está usando el microscopio. Acá, y finalmente para cerrar nuestra clase del día de hoy, nosotros tenemos que dependiendo del tamaño de la molécula y de la célula, tenemos los usos de los 2 tipos de microscopio. El microscopio óptico, estamos hablando que nosotros podemos identificar una célula vegetal, una célula animal, estamos hablando entre 100 y 10 micrómetros. Es preciso, aquí está la tabla de conversión, un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Y luego, a través de una bacteria o inclusive un virus, solamente es visible a través de un microscopio electrónico, de alguno de estos 2 microscopios que hemos visto anteriormente. Inclusive algunas moléculas pequeñas o también llamadas biomoléculas y de las cuales vamos a ver en nuestras futuras clases son posibles verlas a través del microscopio electrónico. Bueno, muchachos, hasta acá toda nuestra clase de microscopía electrónico. Espero que les haya sido de bastante utilidad. Recuerden que este tema corresponde a una unidad que corresponde, como dije al principio, a microscopía, células y diversidad celular. Sobre esto vamos a tener una evaluación. Estén pendientes de la plataforma de Google Classroom, que como les dije es nuestro canal por excelencia para comunicarnos. Agradezco entonces su participación y por aquí entonces la profesora Flor Ángel Izaba se despide por el día de hoy.